alumnos, en esta oportunidad vamos a entrar al tema de ángulos. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el tema de ángulos? En primer lugar vamos a ver la definición de ángulos, los elementos del ángulo, para luego ver con qué se mide un ángulo, cómo se mide un ángulo. Finalmente, alumnos, vamos a ver la clasificación de los ángulos. ¿Cuál es la clasificación de los ángulos? Y luego ya haremos nuestra práctica relacionada a la parte teórica que hemos hecho. Entonces, vamos a entrar a la definición de ángulos. ¿Qué será un ángulo? Aquí está. Es la unión de dos rayos con un origen común. Bien, alumnos, vamos a graficar un ángulo y vamos a colocar los elementos del ángulo para luego hacer también la notación del ángulo. Atención entonces. Alumnos, entonces vamos a graficar un ángulo. En primer lugar vamos a graficar con esta regla y luego vamos a graficar con una regla especial llamada transportador. Entonces vamos a graficar nuestro ángulo primero con esta regla. ¿Sí? Atención. Voy a graficar dos rayos. Atención. El primer rayo, ¿sí? Y el segundo rayo por acá. Atención, alumnos. Ahí está. A este origen le voy a llamar O. A este rayo va a ser OA. Y este rayo va a ser OB. Alumnos, la abertura se llama ángulo. En este caso le voy a colocar X. Este es el ángulo, ¿correcto? En este caso el ángulo X. OA es el lado. OB también es el lado. O, ¿cómo será? ¿Cómo se llamará O? O se llama, claro que sí, se llama vértice. Así es, vértice. X, ¿qué es? ¿Hemos dicho? Claro que sí, es el ángulo, pues alumnos, es el ángulo, ¿verdad? X es el ángulo. Vamos a ver ahora, entonces, alumnos, notación. Alumnos, ¿cómo se denota un ángulo? De esta manera. Ángulo AOB. Puede ser también AOB. ¿Correcto? Y hay algunos alumnos que le denotan solamente así, ¿no? AOB, ángulo AOB. Bien, estas son las tres distintas notaciones que podemos encontrar en algunos libros o en algunos lugares donde vamos a revisar la parte de ángulos. Ahora vamos a entrar a ¿con qué se miden los ángulos? ¿Qué objetos necesitamos nosotros para medir ángulos? Bien conocido, alumnos, y a veces poco utilizado. Este tipo de regla nos sirve para graficar ángulos. O también tenemos muy parecido esto de acá, ¿verdad? Obviamente nosotros lo tenemos que tener en material, pero como nosotros sabemos, alumnos, estos son muy pequeños para nosotros que trabajamos en pizarra. Entonces, para ello tenemos esta regla. ¿Recuerdas cómo se llama? Se llama transportador. Estos dos también obviamente se llama transportador, solo que aquí está un poco más grande para trabajar en pizarra. Si podemos observar, ahí están los números. A ver, ¿se puede observar los números?
Ahí está, correcto. Mira, ve, aquí está desde 0 hasta 180 y también desde 180 hasta 0. Si nosotros podemos ver aquí los números, aquí hay un número que es 90, es 90 grados. Luego va bajando, ¿verdad? Hay dos tipos de números. Hay unos que son 80, 70, 60, así sucesivamente. Y hay algunos que están con 110, 120, 130, así sucesivamente. Entonces vamos a ver ahora cómo se mide un ángulo. Vamos a ver, alumnos, para medir un ángulo, en primer lugar tengo que ubicar un punto en el plano, en este caso en la pizarra, puede ser también en su cuaderno. El punto que yo voy a graficar en la pizarra, los voy a hacer coincidir con este puntito que ven acá, que todas las reglas transportador tienen. Si no es acá, tienen un poco más acá arriba, en el centro, ¿verdad? Siempre tienen un punto. Y si no es así, hay que mirar al ángulo de 90 grados, ¿verdad? Listo, entonces el punto que yo voy a tener en la pizarra, voy a hacerlo coincidir con este puntito negro que tengo aquí. A ver, atención. Voy a graficar, por ejemplo, un punto por acá. Ahí está. Ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? Hemos dicho. Ya, voy a hacer coincidir. Mira, mira, atención, el punto negro está acá. Ahí está. Muy bien. Una vez que está aquí, alumnitos, lo que voy a hacer es contar ángulo de cuántos grados quiero graficar. Si yo quiero graficar un ángulo de 40 grados, entonces aquí está el número 40 y aquí agarraré un punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fácil. Atención, mira, mira, atención. Hago una línea ahí y observe. Voy a graficar ahora la línea que he marcado en el punto. Así. Entonces, alumnos, este angulito, mire, ¿cuánto era? Claro que sí, 40 grados. Ahí está. Entonces, alumnos, ya habré graficado mi ángulo de 40 grados. Si ahí mismo quiero graficar un ángulo de 80 grados o un ángulo de 110 grados o un ángulo de 120 grados, no hay problema. Atención, coincido el punto nuevamente, ¿sí? Ahí está, 40 grados. Si yo quiero graficar un ángulo de 80 grados, aquí está el número 80, ¿correcto? Mira, mira, voy a dibujar un punto ahí para luego trazar una línea y ya habré graficado el ángulo de 80 grados. Ahora, si yo quiero graficar un ángulo de 120 grados, como aquí es 90, entonces aquí será 100, 110, aquí está 120. Observen ahí, 120. Entonces, atención, aquí está 80, voy a graficar una línea, y aquí 120, voy a graficar también otra línea. Atención. Ahí está, alumnos. Y también para este lado. Ahí está. Recuerda que todo este angulito, ¿cuánto mide? ¿Cuánto he contado? Claro que sí, 80 grados. Muy bien. ¿Y todo este ángulo cuánto era? ¿Recuerdas? ¿Cuánto era todo este ángulo? Ajá, desde acá hasta acá. ¿Cuánto era? Claro que sí, 120, así es, 120 grados. Esto lo podemos hacer con flechita, no hay problema. ¿Ok? De esa manera se miden los ángulos, alumnitos. Es este objeto que es muy importante para medir nuestros ángulos. ¿Por qué? Porque ya está señalado los diferentes tipos de ángulos que vamos a necesitar.
Ahora, alumnos, vamos a entrar a la clasificación de ángulos. En primer lugar, vamos a entrar a ángulo agudo. Alumnos, los ángulos agudos son aquellos ángulos que miden más de 0 grados, pero menor de 90 grados. Ejemplo de ángulos agudos. A ver, 5 grados. ¿Qué más? 15 grados, 20 grados, 23, 27 grados, 55. Así, hasta menos de 90 grados. Entonces, un ángulo agudo son aquellos ángulos que miden más de 0 grados, pero menor de 90 grados. Alumnos, entramos al segundo lugar, que es ángulo recto. Alumnos, el ángulo recto es aquel ángulo que mide exactamente 90 grados. Y ese 90 grados está representado por un cuadradito. No olvidarse entonces, cualquier cuadradito en un ángulo que ustedes vean en una figura, entonces ese cuadradito representa 90 grados. ¿Cuánto representa? Correcto, 90 grados. Entonces aquí, este angulito representa 90 grados. Alumnos, como tercer lugar tenemos al ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Aquí está. Alumnos, si se pueden dar cuenta, ¿correcto? Los ángulos obtusos son aquellos ángulos cuya medida son mayores que 90 grados, pero menor que 180 grados. Presten mucha atención. Ángulo obtuso. Con nuestra regla, el ángulo obtuso, como ya nosotros hemos dicho, siempre se mide desde esta parte hacia acá. Entonces, debe ser más de 90 grados, pero no debe llegar a 180 grados. Entonces, el ángulo obtuso será así. Más de 90, cualquier número que sea más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Y finalmente entramos al cuarto lugar, ángulo llano. Alumnos, aquí está nuestro ángulo llano. ¿Cuánto mide un ángulo llano? Alumnos, un ángulo llano mide 180 grados, que no necesariamente puede ser en forma horizontal, puede ser en forma oblicua o también en forma vertical. Para medir un ángulo de 180 grados, muy sencillo, solamente basta con hacer una línea. Al hacer la línea ya estará graficado el ángulo llano, o sea, el ángulo de 180 grados. Para graficar un ángulo llano, un ángulo de 180 grados, alumnos, puede ser con el transportador, puede ser con la escuadra o simplemente puede ser con nuestra regla recta, no hay problema. Bien, alumnos, después de haber hecho nuestra parte teórica, ahora entramos entonces a nuestra práctica dirigida. Primera pregunta dice lo siguiente: de acuerdo a la imagen, colocar si es ángulo agudo, recto o obtuso. ¿Estamos de acuerdo, alumno? Ahí está la pregunta. Ahí está. Entonces, vamos a ver. La flecha nos indica qué ángulo vamos a tener que clasificar. En este caso, la abertura del pico del pajarito. Vamos a ver, ¿será ángulo agudo? ¿Será ángulo obtuso? ¿Será ángulo recto? ¿Qué será? También la abertura de la tijera. Correcto, vamos a clasificarlo. Y obviamente también aquí nos indica la abertura de la boca de ¿quién? ¿Cómo se llama este animalito? Del hipopótamo, ¿verdad? Correcto. Entonces, si observamos el piquito del pajarito, es un ángulo agudo. ¿Correcto? Colocamos por aquí ángulo agudo. A ver, la abertura de la tijera. A ver, observamos bien. ¿Cuál será? Ajá, muy bien. Un ángulo
obtuso, correcto, alumno, un ángulo obtuso, ahí está. Y finalmente, la boca abierta del hipopótamo, ¿cómo será? Ángulo agudo, por lo que observamos, ¿verdad? Muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2, alumnos? Dice, clasificar los siguientes ángulos, ¿correcto? Ahí está. Colocamos por este lado para clasificar los ángulos. A ver, alumnitos, aproximadamente ¿cuánto medirá este angulito? Ah, profesor, eso mide menos de 90. Correcto, si es menos de 90 grados, entonces es un ángulo agudo. Correcto, un ángulo agudo. Aquí abajito, ¿cómo se llamará este ángulo que está más abierto? Mira, ve, cómo está abierto, ¿verdad? ¿Esto será un ángulo? Claro que sí, esto será un ángulo obtuso. Muy bien. Aquí, este ángulo, ¿cómo se llamará este ángulo? Claro que sí, esto será un ángulo llano. Muy bien, un ángulo llano. Finalmente, este angulito, aproximadamente, ¿cuánto será? Profesor, esto es menos de 90. Por lo tanto, también será un ángulo, claro que sí, un ángulo agudo. Alumnos, entramos entonces a la pregunta número 3. Atención, ¿qué dice la pregunta número 3? ¿Podemos leer, por favor? Ahí está, correcto. Muy bien. A ver, dice, con la ayuda del transportador, mide los ángulos que forman las manecillas del reloj y clasifícalo. Muy bien, alumnos, como yo no tengo un transportador pequeño, tengo uno grande, puedo medir este ángulo y esto exactamente mide 90 grados. Si es 90 grados, ¿cómo se llama? ¿Recuerdas? Ajá, muy bien, es un ángulo recto, ¿correcto? Entonces aquí le coloco ángulo recto. Muy bien. La siguiente figurita, las manecillas del reloj. Ah, profesor, están rectos. Entonces, ¿eso quiere decir que es un ángulo? Claro que sí, es un ángulo llano, ¿correcto? Vamos a colocarle por aquí entonces ángulo llano. Entramos ahora, alumnos, a la pregunta número 4. ¿Qué me dice la pregunta número 4? Me dice, aquí está, sumar cada par de ángulos. Atención, observe por favor, ahí está. Vamos a sumar estos dos ángulos y estos dos ángulos. Atención, pregunto, este es 60 grados. Este ángulo mide 60 grados y este ángulo mide 30 grados. Atención, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 60 más 30. Alumnos, ¿cuánto es 60 más 30? Claro que sí, aquí nos da 90 grados. Primera respuesta, ¿verdad? Luego, en el segundo par de ángulos, ¿sabes o recuerdas cuánto mide este cuadradito? Lo habíamos dicho, lo había mencionado. Claro que sí. Ese cuadradito, no te olvides, por ahora voy a colocarlo porque generalmente no se coloca. Este cuadradito mide en sí 90 grados. Entonces, para sumar, fácil, voy a hacer acá 90 grados más ¿quién? 20 grados. Alumnos, ¿cuánto es 90 grados más 20 grados? Claro que sí, 110 grados sería la suma de cada par de ángulos. Alumnos, entramos a la pregunta número 5. ¿Y qué me dice en la pregunta número 5? Atención, aquí está, me dice calcular X en la figura, en cada uno, ¿verdad? Colocamos por este lado, ahí está. A ver, alumnos, ¿cómo desarrollo esta figura? Facilito, observe acá, vamos a desarrollarle por este lado. Alumnos, este es un ángulo de 40 grados.
Este, este de aquí es un ángulo de X grados. Alumnos, atención, 40 grados y X. Recuerda que la suma de ambos nos da este cuadradito, que es 90 grados. Entonces, aquí desarrollo así. X más 40 grados es igual a 90 grados. Luego, ese número 40 que está sumando en el primer miembro, voy a pasar a restar para el segundo miembro. Me va a quedar entonces X es igual a 90 grados menos 40 grados. Alumnos, ¿cuánto es 90 menos 40? Correcto, X será igual a 50 grados. Esto será la respuesta para la primera figura. Ahora voy con la segunda figura. Atención, atención. Igual, 2x más 70 grados será igual a 90 grados. Ahí está, mira, observe, ahí está. Entonces aquí diría 2x más 70 grados será igual a 90 grados. Alumnos, atención, este número 70 que está sumando en el primer miembro va a pasar a restar para el segundo miembro. ¿Cuánto es 90 menos 70? ¿Cuánto es? Claro que sí, 20 grados. Entonces aquí yo diría 2x es igual a 20 grados. Pregunto, según tus grandes conocimientos en matemática, este número 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa para el segundo miembro? ¿Pasa dividiendo? Claro que sí, pasa dividiendo. Entonces, el valor de x, ¿cuánto será? No. Entonces, el valor de x será 20 entre 2. ¿Y cuánto es 20 entre 2? Claro que sí, 10. Esto sería nuestra respuesta para la segunda figura. Lo vamos a hacer en nubecita, ojalá nos alcance el espacio. Acá también, ¿y alumnos? Ahí está. Alumnos, entramos a la pregunta número 6. ¿Qué dice la pregunta número 6? Me dice lo siguiente. Dada la siguiente figura, calcular el valor de X. Ahí está, bien claro, ¿verdad? Bien, alumnos, ¿cómo voy a desarrollar este tipo de ejercicio? Fácil, atención. Mira, voy a sumar X más 80 grados más 50 grados. ¿A cuánto voy a igualar? Mira, eso me da un ángulo llano. Mira, mira, X más 80 más 50 me da un ángulo llano. ¿Y cuánto mide un ángulo llano? 180 grados. Entonces, voy a sumar y voy a igualar a 180 grados. Así, atención, X más 80 grados más 50 grados, esto será igual a 180 grados. Luego sumo 80 más 50, claro que sí, 130 grados. Esto es igual a 180 grados. Para luego hacer X será igual a 180 grados menos 130 grados. Alumnos, ¿cuánto será 180 grados menos 130 grados? Claro que sí, el valor de X será igual a 180 menos 130, 50 grados. Sería la respuesta para la pregunta número 6 de nuestro ejercicio. Bien, alumnos, ingresamos entonces a la pregunta número 7. ¿Qué dice la pregunta número 7? Atención, dice: en la siguiente figura, calcular el valor de B. Recuerda que B está aquí, esta B, ¿verdad? Atención, alumnos, es similar a la pregunta anterior. Voy a sumar 5B más ¿cuánto mide este angulito? Ajá, muy bien, más ¿cuánto? Más 60. Entonces, me queda de esta manera, atención, 5B más ¿cuánto? Claro que sí, 90 grados, muy bien. Más 60 grados, esto es igual a ¿cuánto? Claro, a 180 grados. ¿Por qué, profesor?
porque es un ángulo llano. Muy bien, ahora sí, sumo. ¿Cuánto es 90 más 60? Claro que sí, será 150. Esto es igual a 180 grados. Pregunto, este 150 está sumando en el primer miembro. ¿Cómo pasa para el segundo miembro? Ajá, muy bien, va a pasar restando. Me queda entonces 5b será igual a 180 grados menos 150 grados, esto es 30 grados. Luego, este número 5 que está multiplicando, vamos a pasar a dividir, correcto. Entonces, el valor de b será igual a 30 grados entre 5. Alumnos, ¿y cuánto es 30 entre 5? Correcto, la respuesta sería 6 grados para el valor de b. Muy bien. Alumnos, ingresamos a la pregunta número 8. ¿Qué dice la pregunta número 8? Ahí está bien claro. En la siguiente figura, calcular el valor de x, ¿correcto? Muy bien. Bien, alumnos, en este tipo de ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar los tres ángulos y como da una vuelta completa, eso quiere decir que le vamos a igualar a 360 grados. Así, mira, atención, 150 grados más 130 grados más x va a ser igual a 360 grados. Luego voy a sumar, ¿cuánto es 150 más 130? Correcto, 280 grados más x será igual a 360 grados. Luego, este número 280 que está sumando va a pasar a restar para el segundo miembro. X es igual a 360 grados menos 280 grados. Alumnos, ¿cuánto es 360 menos 280? Claro que sí. La respuesta es 80 grados. Sería el valor de x y nuestra respuesta para la pregunta número 8. Seguimos, alumnos, entramos a la pregunta número 9. ¿Qué dice la pregunta número 9? Aquí está, dice... Se tiene los siguientes ángulos. Graficar la bisectriz de AOB y BOC respectivamente. Bien, alumnos, cuando nos pide graficar la bisectriz, la bisectriz quiere decir que voy a partir al ángulo en dos ángulos iguales. Eso quiere decir bisectriz. ¿Ok? Entonces, mira. AOB es el ángulo y el otro ángulo es BOC, aquí está. Entonces, lo primero que voy a hacer de AOB, voy a partir con una línea en dos ángulos iguales. De esta manera, atención. A ver, voy a calcular, vamos a ver, ¿dónde será la mitad? Más o menos por acá. Atención. Más o menos ahí, vamos a graficar. Esta línea punteada es la bisectriz. Por lo tanto, este angulito es igual a este angulito. Si este angulito mide x, este angulito también mide x. Ahora, alumnos, voy a graficar la bisectriz del ángulo BOC. Voy a graficar una línea que corta el ángulo BOC en dos ángulos iguales. Aquí está. Atención. Ahí. Al ángulo BOC hemos partido en dos ángulos iguales. Eso quiere decir la bisectriz. Aquí le voy a colocar así, acá también. Si este ángulo mide A,
este ángulo también mide A. ¿Verdad, alumnos? La pregunta número 10, alumnos, atención. Aquí está. ¿Podemos leer, por favor, alumnos? Con la ayuda de tu transportador, mide los siguientes ángulos y grafica un ángulo de 80 grados. Vamos a colocar por este lado. A ver, alumnos, vamos a medir cuánto mide el ángulo más grande, este de acá. Atención, como hemos dicho, el punto vamos a hacer coincidir con este puntito que ven aquí. ¿Estamos de acuerdo, alumnos? Vamos a ver. Mira, el punto de acá con este de acá. Ahí está. Alumnos, a ver, acerque la cámara. A ver, alumnos, ¿qué número ves acá? Profesor, veo el 60 y veo el 120. Si es que yo mido desde acá, alumnos, va a ir así. 10, 20, 30, 40, 50, aquí llega a 90. 100, 110, 120 grados. Entonces, ese angulito es de 120 grados. Entonces, aquí voy a colocar, este ángulo mide 120 grados. Ahora voy a medir este angulito. Lo mismo voy a hacer, alumnos, voy a hacer coincidir con este puntito negro. ¿Sí? Ahí está el puntito. A ver, alumnos, ¿cuántos grados será? 10, 20, 30, 40, ¿verdad? Ahí está, 40 grados. Entonces, quiere decir que este angulito mide 40 grados. Luego me dice, grafica un ángulo de 80 grados. O sea, alumnos, voy a graficar un ángulo de 80 grados. Atención. Para graficar el ángulo de 80 grados, voy a tener que ubicar un punto. Ahí está, por ejemplo, ahí. Muy bien. Ahora, voy a hacer coincidir con este puntito. ¿Verdad? Ahí está. Así, alumnos, por acá. Vamos a ver. Entonces, alumnos, voy a ver, 80 grados está acá. Entonces, voy a hacer de esta manera. Atención. Y ahora voy a graficar hasta o hacia el punto de 80 grados. Entonces, voy a colocarle hasta acá. ¿Ve? Ahí está. Por lo tanto, alumnos, este angulito mide 80 grados. Muy bien. Bien, alumnos, hemos terminado entonces con nuestro tema de ángulos. Les ha hablado el profesor Víctor Isidro y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.